El Sefer Yetzirah, conocido como el Libro de la Formación, es uno de los textos fundamentales de la Cábala, atribuido tradicionalmente al patriarca Abraham y considerado una de las obras más antiguas del pensamiento místico judío. Este tratado no solo describe la estructura del universo a partir de números y letras hebreas, sino que también ofrece una visión esotérica de la creación y la naturaleza de la realidad. Carlos Antonio Pereira Campani presenta en esta obra una edición revisada y ampliada del Sefer Yetzirah, en la que combina un análisis riguroso de los manuscritos antiguos con una exégesis moderna y accesible. A diferencia de otras versiones, su estudio pone especial énfasis en la estructura matemática y lingüística del texto, resaltando la importancia de las 22 letras del alfabeto hebreo y su relación con los 32 senderos de la sabiduría. Además, aporta una revisión comparativa de las distintas versiones históricas del Sefer Yetzirah, permitiendo al lector comprender la evolución del texto a lo largo de los siglos. Otro aspecto distintivo de la interpretación de Campani es su enfoque en la aplicación práctica de los principios cabalísticos. A través de meditaciones estructuradas y análisis simbólicos detallados, el autor facilita el acceso a los conceptos más abstractos del texto, guiando al lector en la exploración del lenguaje sagrado y su influencia en la realidad. Esta obra no es solo una traducción más del Sefer Yetzirah, sino una reconstrucción minuciosa de sus significados ocultos, alineada con la tradición pero sin perder la perspectiva contemporánea. El lector encontrará aquí un puente entre la Cábala clásica y su aplicación en el pensamiento filosófico y místico actual. Introducción al Sefer Yetzirah y su importancia en la Cábala. El Sefer Yetzirah, o Libro de la Formación, es un texto cabalístico que describe la estructura del universo a través de números y letras hebreas. Su origen es incierto, aunque tradicionalmente se le atribuye a Abraham. Sin embargo, el análisis lingüístico sugiere que fue compuesto en el período talmúdico debido a su similitud con el estilo de la Misna. A lo largo de los siglos, este tratado ha sido objeto de múltiples interpretaciones, desde la especulación filosófica hasta su uso en prácticas místicas y meditativas. El texto propone que el mundo fue creado a partir de las 22 letras del alfabeto hebreo y los 10 números fundamentales, formando los llamados 32 senderos de la sabiduría. Estos elementos no son meros símbolos lingüísticos, sino fuerzas activas en el proceso de la creación. La relación entre el lenguaje y la estructura de la realidad es un concepto central en la Cábala, donde cada letra encarna una vibración específica capaz de influir en el mundo material. Esta idea es retomada en diversas tradiciones cabalísticas posteriores, que amplían su interpretación a través del análisis de la gematría, la permutación de letras y otros métodos hermenéuticos. El Sefer Yetzirah ha sido transmitido en varias versiones a lo largo de la historia, cada una con ligeras diferencias en la estructura y el contenido. Entre las más influyentes se encuentran la versión corta, la larga y la Saadia Gaon. Estas variantes han dado lugar a diferentes enfoques exegéticos, algunos más orientados a la metafísica y otros enfocados en la práctica mística. La diversidad de interpretaciones ha hecho que el libro se convierta en una pieza fundamental dentro del corpus cabalístico, influyendo en figuras como Moisés Cordovero y el movimiento luriánico. Carlos Antonio Pereira Campani aporta un análisis detallado del Sefer Yetzirah comparando sus distintas versiones y explorando su significado en el contexto del pensamiento cabalístico. Su enfoque destaca la importancia del texto en la evolución de la Cábala y cómo sus enseñanzas han sido interpretadas a lo largo del tiempo. Además, proporciona un estudio estructurado sobre la manera en que el libro describe la relación entre las dimensiones del universo, la geometría sagrada y el poder de la palabra en la creación. Con ello, ofrece al lector herramientas para comprender el sentido profundo del texto y su relevancia en la tradición esotérica judía. Este libro no solo presenta una traducción y análisis crítico del Sefer Yetzirah, sino que también introduce al lector en su aplicación práctica.
Campani explora el uso del texto en la meditación cabalística, resaltando cómo las permutaciones de letras y la concentración en ciertos nombres sagrados pueden servir como medios para acceder a niveles superiores de conciencia. Su estudio, además de ser una guía académica, busca acercar al lector a la esencia del conocimiento místico que el texto ofrece, permitiéndole conectar con su estructura simbólica de manera vivencial. Los 32 caminos de la sabiduría, estructura fundamental del universo. El Sefer Yetzirah describe los 32 caminos de la sabiduría como las fuerzas fundamentales que estructuran la realidad. Esta concepción se basa en la combinación de los 10 principios numéricos, llamados Sefirot, y las 22 letras del alfabeto hebreo, que juntas constituyen los cimientos del universo. Este modelo ofrece un marco esotérico para comprender la creación y la naturaleza de la existencia, estableciendo una relación profunda entre el lenguaje, los números y las dinámicas del cosmos. El texto enfatiza que los 32 caminos están vinculados con la idea de la creación mediante la palabra divina, donde cada letra y número representa una manifestación específica de las fuerzas cósmicas. No se trata únicamente de conceptos abstractos, sino de estructuras operativas que permiten comprender la interconexión entre lo material y lo espiritual. Según la tradición cabalística, estos caminos forman un esquema que influye en todos los niveles de la realidad, desde los procesos físicos hasta los estados internos del ser humano. Uno de los aspectos fundamentales de los 32 caminos es su relación con las Sefirot, que representan diferentes aspectos de la manifestación divina. A su vez, las 22 letras hebreas están clasificadas en 3 grupos: las 3 letras madres, Alep, Mem y Sin, las 7 letras dobles, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Resitab, y las 12 letras simples, Bab, Zayin, Yet, Tet, Yod, Lamed, Nan, Samej, Ayin, Tzade y Of. Estas letras no solo corresponden a sonidos, sino que también están vinculadas a elementos cósmicos como los planetas, los signos del zodiaco y las direcciones del espacio. El valor simbólico de los 32 caminos se encuentra presente en múltiples aspectos del pensamiento místico. En la tradición cabalística, se asocia con las 32 menciones del nombre Elohim en el relato de la creación del Génesis, estableciendo una conexión directa con el acto divino de estructurar el mundo. Asimismo, existe una correspondencia con los 32 dientes del ser humano y las 32 vértebras de la columna vertebral, sugiriendo un paralelismo entre la anatomía del cuerpo y la configuración del universo. Esta relación refuerza la idea de que la sabiduría está inscrita tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Carlos Antonio Pereira Campani enfatiza en su análisis la importancia de estos caminos en la configuración de la realidad perceptible. Su estudio detalla cómo cada sendero representa una vía de acceso al conocimiento superior y cómo la estructura numérica y lingüística del Sefer Yetzirah revela una lógica interna profunda. Además, explora las implicaciones de estos caminos en la geometría sagrada, mostrando cómo los patrones de la naturaleza y los principios matemáticos reflejan la organización del universo según la tradición cabalística. Más allá de su dimensión teórica, los 32 caminos también tienen un aspecto práctico en la Cábala. Se han utilizado en técnicas meditativas y métodos de introspección para desarrollar la conciencia espiritual y la percepción del orden subyacente en el mundo. El estudio de estos caminos permite a los cabalistas profundizar en el entendimiento de la relación entre la divinidad y la existencia humana, proporcionando herramientas para interpretar la realidad desde una perspectiva simbólica y trascendental. En la interpretación de Campani, los 32 caminos de la sabiduría no son simplemente una estructura conceptual, sino un esquema de transformación interna. La exploración de estos senderos implica una integración progresiva del conocimiento, donde cada paso lleva a una comprensión más profunda de la unidad subyacente a la diversidad del mundo.
Su análisis ofrece una perspectiva renovada sobre cómo el Sefer Yetzirah proporciona claves para desentrañar los misterios de la existencia y acceder a una visión más completa de la realidad. Las 10 Sefirot y su papel en la manifestación de la realidad. El Sefer Yetzirah presenta las 10 Sefirot como los pilares fundamentales de la creación y la manifestación divina. Estas emanaciones representan diferentes aspectos de la divinidad y su relación con el mundo. Son descritas como 10 Sefirot del infinito, enfatizando que no son entidades separadas, sino manifestaciones de una única esencia divina. La enseñanza cabalística sostiene que estas emanaciones sirven como intermediarias entre la divinidad absoluta y la realidad finita, regulando la forma en que la energía divina se despliega en el universo. Estas 10 emanaciones no son ni 9 ni 11, sino exactamente 10, lo que implica que su estructura es fundamental e inmutable. Cada una posee un papel específico dentro del esquema cósmico, permitiendo que la voluntad divina se materialice en distintos niveles de la existencia. La primera, Keter, representa la corona y la voluntad primordial. Es el principio más elevado, el punto de origen de toda manifestación. Jochma, la segunda, encarna la sabiduría y el conocimiento en su estado puro, mientras que Biná, la tercera, da forma y estructura a la sabiduría, transformándola en comprensión y análisis. La tradición cabalística organiza la Sefirot en diferentes configuraciones, siendo la más conocida la árbol de la vida. En este esquema, las 10 emanaciones se agrupan en 3 columnas: la derecha, asociada a la misericordia y la expansión; la izquierda, vinculada con el rigor y la contracción; y la columna central, que equilibra ambas fuerzas. Gesed y Geburá, situadas en la segunda tríada, simbolizan la benevolencia y el juicio, mientras que Tiferet actúa como un punto de equilibrio entre ambas. Netzach y Od representan la perseverancia y la humildad, y Yesod funciona como un canal que transmite la energía a Malkut, la última sefirá, que simboliza la manifestación en el mundo material. Cada sefirá tiene una función específica y está vinculada a distintos atributos divinos. Además, existe una correspondencia entre estas emanaciones y los 4 mundos cabalísticos: Atzilut, el mundo de la emanación; Beria, el mundo de la creación; Yetzirá, el mundo de la formación; y Asiyá, el mundo de la acción. En este esquema, las Sefirot no solo describen la estructura del universo, sino que también sirven como guía para el desarrollo espiritual del ser humano, representando estados de conciencia y niveles de acercamiento a la divinidad. Campani profundiza en la relación entre las Sefirot y la manifestación de la realidad, destacando su papel en la mediación entre lo infinito y lo finito. Su análisis enfatiza la importancia del equilibrio dentro del sistema sefirótico, señalando que un exceso o deficiencia en cualquiera de sus aspectos puede generar desequilibrios en la percepción de la realidad y en la propia existencia. A través de su estudio, ofrece una interpretación que conecta estas emanaciones con principios filosóficos y espirituales, mostrando su relevancia en el pensamiento místico y su impacto en la tradición cabalística. Las 22 letras hebreas y su función en la creación. El Sefer Yetzirah describe el alfabeto hebreo como la base de la creación del universo. Estas 22 letras no son meros signos lingüísticos, sino fuerzas activas que estructuran la realidad. En la tradición cabalística, el hebreo es la lengua sagrada, y cada letra posee un significado místico y una energía particular. La idea central es que el mundo no solo fue creado a través de la palabra divina, sino que continúa siendo sostenido por ella. Este principio encuentra paralelismos en otras corrientes esotéricas que atribuyen al sonido y la vibración un papel fundamental en la manifestación del cosmos. El texto divide las 22 letras en 3 categorías principales: las 3 letras madres, Aleph, Mem y Sin, que representan los elementos primordiales del fuego, el agua y el aire; las 7 letras dobles, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Resitab,
que están asociadas a los 7 planetas y a fuerzas duales de la existencia como la vida y la muerte, el bien y el mal. Y las 12 letras simples, Bab, Zayin, Yet, Tet, Yod, Lamed, Nan, Samej, Ayin, Tzadeyov, que corresponden a los signos zodiacales y a diversas manifestaciones de la naturaleza. Este esquema proporciona un marco para interpretar la relación entre el lenguaje, la estructura del universo y la dinámica de los ciclos cósmicos. El Sefer Yetzirah enfatiza la importancia de las combinaciones y permutaciones de estas letras como método de creación. Existen 231 combinaciones posibles entre pares de letras, lo que da origen a los llamados 231 portales. Estos portales simbolizan las conexiones entre los diferentes aspectos de la realidad y han sido utilizados en prácticas meditativas dentro de la Cábala. En este contexto, la repetición de ciertas secuencias y la pronunciación consciente de las letras hebreas no es un simple ejercicio lingüístico, sino una herramienta para alterar la percepción y acceder a estados superiores de conciencia. Campani resalta en su análisis la importancia de comprender el alfabeto hebreo más allá de su función comunicativa. Su estudio muestra cómo las letras poseen valores numéricos específicos, lo que permite establecer correspondencias entre palabras y conceptos a través de la gematría. Esta técnica ha sido utilizada para revelar significados ocultos en los textos sagrados, creando conexiones simbólicas entre distintas ideas. Además, Campani examina cómo el Sefer Yetzirah establece una relación entre las letras y las dimensiones del espacio-tiempo, sugiriendo que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que participa activamente en su construcción. Se destaca también la aplicación práctica de este conocimiento. La disposición geométrica de las letras, su relación con la sefirot y su uso en la meditación cabalística permiten explorar caminos de desarrollo espiritual. Campani enfatiza que el uso consciente del alfabeto hebreo puede servir como una llave para acceder a niveles profundos de introspección, donde la vibración de las palabras y la intención del practicante interactúan con los principios fundamentales de la existencia. Esta interpretación resalta el carácter operativo del Sefer Yetzirah, que no solo expone una cosmología, sino que ofrece un método para experimentar directamente la conexión entre el lenguaje y la creación. Las 3 letras madres, principio de los elementos. El Sefer Yetzirah presenta las 3 letras madres Aleph, Mem y Sin como los principios fundamentales de la creación. Estas letras representan los elementos primordiales del universo, el aire, el agua y el fuego respectivamente. Son denominadas madres porque a partir de ellas emergen todas las demás fuerzas y estructuras del cosmos. Su posición dentro del alfabeto también es significativa, ya que ocupan lugares clave en la secuencia de las letras hebreas y en su relación con la manifestación de la realidad. Cada una de estas letras simboliza un aspecto esencial de la creación. Aleph representa el aire, el aliento divino que sostiene y equilibra todas las cosas. Mem encarna el agua, fuente de vida y principio de fluidez y transformación. Sin se asocia con el fuego, el poder de la energía y la destrucción creadora. Estas 3 fuerzas, combinadas en distintos grados, forman la base de todo lo existente, actuando como principios cósmicos que estructuran el mundo. El Sefer Yetzirah describe cómo estas letras gobiernan aspectos fundamentales de la existencia. Aleph está en el equilibrio entre Mem y Sin, asegurando la estabilidad de la creación. Mem domina el frío y la humedad, mientras que Sin rige el calor y la sequedad. A través de esta relación, el texto enfatiza la interdependencia de los opuestos y la necesidad del balance para la armonía del universo. Esta estructura se refleja en múltiples aspectos de la naturaleza, desde los ciclos del tiempo hasta la interacción de los elementos físicos. El estudio del texto revela que estas letras no solo representan elementos naturales, sino también principios espirituales. El aire simboliza la conciencia y la comunicación, el agua la profundidad del alma y la introspección,
y el fuego la transformación y la pasión. Esta correspondencia establece un puente entre la cosmología del Sefer Yetzirah y las prácticas meditativas que buscan alinear la mente con las fuerzas esenciales del universo. El análisis profundiza en cómo estas tres letras madres sirven de base para la estructura de la creación y su aplicación en la tradición cabalística. A través de su comprensión, es posible interpretar la interconexión entre los elementos, la energía del lenguaje sagrado y la dinámica del equilibrio cósmico. Estas ideas han influenciado tanto la mística como la filosofía, proporcionando una visión integral de la relación entre el ser humano y la realidad. Las 7 letras dobles y su relación con los planetas y direcciones. El Sefer Yetzirah clasifica las 22 letras del alfabeto hebreo en 3 grupos fundamentales. Entre ellos, las 7 letras dobles ocupan un lugar central en la estructura del universo. Estas letras son Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Res y Tab, denominadas dobles porque pueden ser pronunciadas de dos formas distintas, con o sin un punto diacrítico. Esta variabilidad fonética es reflejo de una dualidad más profunda, ya que cada una de estas letras representa conceptos opuestos como vida y muerte, paz y guerra, sabiduría e ignorancia. El texto vincula estas 7 letras con los 7 planetas conocidos en la antigüedad, siguiendo el modelo del sistema ptolomaico. Bet está asociada con Saturno, Gimel con Júpiter, Dalet con Marte, Kaf con el Sol, Pe con Venus, Res con Mercurio y Tab con la Luna. Este esquema refleja la concepción del cosmos en la época en que el Sefer Yetzirah fue escrito, donde los astros eran considerados influencias directas en el destino humano y la estructura de la realidad. Más allá de su relación con los planetas, estas letras también se vinculan con los 7 días de la semana y las 7 aberturas del rostro humano, es decir, los 2 ojos, los 2 oídos, las 2 fosas nasales y la boca. Esta correspondencia sugiere una conexión entre el macrocosmos y el microcosmos, donde los ciclos astronómicos y la percepción sensorial están entrelazados a través del lenguaje sagrado. La idea de que el cuerpo humano es un reflejo del orden cósmico es recurrente en la Cábala, estableciendo un paralelismo entre la estructura del universo y la anatomía del hombre. El texto también menciona la relación de estas letras con las 6 direcciones del espacio más un centro. Estas direcciones, que abarcan el norte, sur, este, oeste, arriba y abajo, constituyen el marco de referencia del mundo físico. La 7ª dirección, el centro, simboliza el punto de equilibrio donde todas las fuerzas convergen. De este modo, las 7 letras dobles no solo estructuran el tiempo y el cuerpo humano, sino que también establecen un modelo espacial que define la orientación del universo. El análisis del Sefer Yetzirah sobre estas letras destaca la importancia de la dualidad como principio fundamental de la existencia. La posibilidad de pronunciarlas de dos maneras simboliza la coexistencia de opuestos dentro de la realidad, un concepto clave en la mística cabalística. En este sentido, comprender el significado profundo de las 7 letras dobles no solo permite interpretar la estructura del mundo, sino que también ofrece claves para la introspección y la integración de los principios opuestos en la vida espiritual. Las 12 letras elementales y su conexión con el zodiaco. El alfabeto hebreo se estructura en 3 grupos de letras con funciones específicas dentro del esquema de la creación. Entre ellas, las 12 letras elementales tienen un papel central en la correspondencia entre el lenguaje sagrado y la estructura del cosmos. Estas letras son Ei, Bab, Zayin, Yet, Tet, Yod, Lamed, Nan, Samej, Ayin, Tzade y Of. Su importancia radica en su vinculación con las 12 constelaciones zodiacales, los 12 meses del calendario lunar hebreo y diversas funciones fisiológicas dentro del cuerpo humano. Cada una de estas letras está asociada con un signo zodiacal, estableciendo una relación entre la escritura hebrea y la astrología mística. Ei se corresponde con Aries, Bab con Tauro, Zayin con Géminis, Yet con Cáncer, Tet con Leo, Yod con Virgo,
Lamed con Libra, Nan con Escorpio, Samej con Sagitario, Ayin con Capricornio, Tzade con Acuario y Of con Piscis. Esta relación sugiere que el alfabeto no es simplemente un sistema de comunicación, sino una representación codificada de las influencias cósmicas sobre la existencia humana. Además de su vinculación con el zodiaco, las 12 letras elementales están relacionadas con los meses del calendario hebreo, que sigue un ciclo lunar. Cada mes está determinado por la influencia de una de estas letras, reforzando la idea de que el tiempo es un reflejo de los principios expresados en el lenguaje sagrado. Esta correspondencia se encuentra en la tradición cabalística, donde los ciclos de la naturaleza y las energías astrales son interpretados a través de las permutaciones de las letras hebreas. La relación entre las letras y la estructura del mundo también se extiende al cuerpo humano. En diversas interpretaciones, estas letras están asociadas con órganos y funciones fisiológicas específicas, reflejando la idea de que el ser humano es un microcosmos que replica las estructuras del universo. Así como las constelaciones influyen en el destino y los ciclos del tiempo, estas letras representan fuerzas que operan en la realidad interna y externa. El estudio detallado de esta correspondencia permite entender cómo el alfabeto hebreo funciona como un mapa del cosmos. La disposición de las letras en combinaciones geométricas y su papel en la creación no son aspectos meramente lingüísticos, sino principios que establecen la conexión entre la palabra, el tiempo y la manifestación. Comprender esta interrelación es clave dentro de la Cábala, ya que proporciona una base para la interpretación mística de la realidad y para la práctica meditativa basada en las energías de las letras elementales. La tríada fundamental, fuego, agua y aire como fuerzas primordiales. El texto desarrolla una visión de la creación basada en 3 elementos fundamentales: fuego, agua y aire. Estos 3 principios no son simples sustancias físicas, sino expresiones de fuerzas esenciales que dan estructura y orden al universo. Cada uno de ellos juega un papel específico en la dinámica de la existencia y su interrelación es clave para la estabilidad del cosmos. Fuego representa la energía en su estado más puro, el principio de transformación y actividad incesante. Se le asocia con la columna izquierda del árbol de la vida, que simboliza la fuerza y la justicia. En este contexto, el fuego no es solo un elemento destructivo, sino también un motor del cambio, capaz de refinar y transmutar todo lo que toca. Agua es la fuerza opuesta al fuego, caracterizada por su naturaleza receptiva y su capacidad de adaptación. Representa la misericordia y la fluidez, así como la base sobre la cual se asienta la creación. En la tradición cabalística, la relación entre fuego y agua no es de oposición absoluta, sino de complementariedad. Ambos elementos interactúan constantemente, equilibrándose y dándose forma mutuamente. Aire se sitúa entre estos 2 extremos como el mediador, el elemento que armoniza y permite la coexistencia de los opuestos. Se le vincula con la columna central del árbol de la vida, la cual representa el equilibrio y la síntesis. Su función es permitir la interacción entre fuego y agua sin que uno de ellos domine por completo. Es el aliento que da vida y el espacio donde se manifiestan todas las cosas. En el desarrollo del texto, se menciona que estos 3 elementos también pueden interpretarse en términos psicológicos y espirituales. Fuego está relacionado con la voluntad y la pasión, agua con la introspección y la receptividad, y aire con la mente y la comunicación. Desde esta perspectiva, la interacción entre estos principios no solo explica la estructura del universo, sino también los procesos internos del ser humano. El análisis del concepto de fuego, agua y aire en la tradición cabalística revela su importancia en la comprensión del equilibrio cósmico. La interacción de estas fuerzas es la base de la existencia y su estudio permite acceder a un conocimiento más profundo sobre la naturaleza de la realidad. El concepto de Adam Kadmon y su relación con la estructura cósmica. Adam Kadmon, el hombre primordial, es una de las ideas centrales en la tradición cabalística.
Representa la primera emanación de la divinidad y la manifestación ideal del universo antes de su materialización. Su origen está vinculado a Ein Sof, el principio infinito y sin manifestación directa, que a través de Adam Kadmon se proyecta en la existencia. En este modelo, la estructura del cosmos no surge de manera fragmentada, sino como una unidad que se despliega progresivamente en diferentes niveles de realidad. El pensamiento cabalístico establece una correspondencia entre Adam Kadmon y la configuración de la Sefirot. Su cuerpo simbólico se asocia con la estructura de la árbol de la vida, donde cada parte de su anatomía refleja un aspecto de la creación. Keter, la corona, representa la voluntad suprema en la cúspide de su ser. Jochma y Binah, la sabiduría y la comprensión, se vinculan con la cabeza, mientras que Da'at, el conocimiento, se sitúa en la garganta como el canal de expresión del entendimiento. Tiferet, la belleza y el equilibrio, ocupa la región del pecho y el corazón. Chast y Geburá son los brazos que extienden la misericordia y el juicio, y Yesod, el fundamento, se relaciona con la procreación y la continuidad de la existencia. Malkut, la última sefirá, simboliza la manifestación terrenal y es representada como la parte más baja del cuerpo. La concepción de Adam Kadmon no es solo una figura teórica, sino que establece un modelo de correspondencias entre el ser humano y el universo. Su estructura refleja la idea de que lo que ocurre en el plano divino se replica en el mundo material, en un proceso de emanación que sigue patrones específicos. Este principio, expresado en la frase como es arriba, es abajo, sugiere que cada nivel de la realidad es un reflejo del nivel superior. Diversas corrientes cabalísticas han interpretado de manera distinta su función en la creación. Algunas lo consideran la forma más pura de la inteligencia divina, mientras que otras lo ven como un intermediario entre Ein Sof y la Sefirot. Existen también paralelismos entre Adam Kadmon y figuras de otras tradiciones místicas, como el Nous de Plotino o el hombre celestial del gnosticismo, que representan el principio de organización cósmica antes de su diversificación en múltiples formas. La representación de Adam Kadmon en la Cábala no solo busca explicar la estructura del universo, sino también proporcionar una guía para el desarrollo espiritual. Comprender su naturaleza implica reconocer que la conciencia humana participa de este esquema divino y que el propósito del camino cabalístico es retornar a esa unidad primordial. La disposición de la Sefirot en su figura no solo ilustra la jerarquía de la existencia, sino que también señala un proceso de integración y ascenso que permite al ser humano reconectar con la esencia de la creación. El Ein Sof y la naturaleza infinita de la divinidad. La tradición cabalística describe la esencia divina como una realidad sin límites, incognoscible y más allá de toda conceptualización. Este principio es la raíz de todas las emanaciones y el fundamento de la existencia. Su naturaleza trasciende cualquier intento de definición, ya que carece de forma, nombre o atributos discernibles. No es una entidad dentro del universo, sino la fuente de toda existencia, un campo infinito de potencialidad que se despliega en los distintos niveles de la creación. Desde esta perspectiva, el universo no es una creación separada, sino una manifestación progresiva de la realidad última. Todo lo que existe proviene de una emanación continua, en la que las Sefirot funcionan como filtros o canales que transforman lo infinito en formas perceptibles. Sin embargo, esta manifestación no implica una separación real, ya que la esencia divina impregna todas las cosas sin perder su condición trascendente. La tradición mística enfatiza que el concepto de lo infinito no debe entenderse solo como ausencia de límites espaciales, sino también como una ausencia de toda dualidad. No puede ser definido en términos de existencia o no existencia, ni puede ser alcanzado por el pensamiento racional. De ahí que los cabalistas hayan desarrollado métodos contemplativos para aproximarse a su comprensión, no a través de la lógica, sino de la experiencia directa de la unidad. En la estructura cabalística del universo,
se establece una distinción entre la luz ilimitada y la manifestación de esta luz en la Sefirot. La primera es absolutamente inasible, mientras que la segunda permite que la realidad adquiera una estructura. Este proceso de manifestación es descrito como una contracción o limitación de lo infinito para hacer posible la existencia diferenciada. Sin esta contracción, la realidad no podría tomar forma, ya que todo permanecería en un estado de fusión absoluta con la esencia primordial. La idea de lo infinito es, en última instancia, un recordatorio de que toda manifestación es sólo una apariencia temporal de la unidad subyacente. La separación entre lo divino y lo creado es sólo una ilusión, pues todo es expresión de una misma realidad. Comprender este principio no sólo transforma la visión del cosmos, sino que también guía la búsqueda espiritual, que consiste en reconocer la unidad subyacente a toda la diversidad. El uso de combinaciones y permutaciones en la cábala práctica. La cábala concibe el lenguaje como un mecanismo de creación, donde las letras hebreas no solo representan sonidos, sino que también encierran un poder transformador. El Sefer Yetzirah desarrolla esta idea a través de la técnica de combinaciones y permutaciones, estableciendo que el universo fue formado mediante la reconfiguración de los 22 caracteres del alfabeto sagrado. Este proceso se basa en la idea de que cada letra, al ser combinada con otra, genera una vibración que influye en la estructura de la realidad. Existen 231 combinaciones posibles entre pares de letras, conocidas como los 231 portales. Estas combinaciones han sido utilizadas dentro de la cábala práctica como herramienta de meditación y contemplación, permitiendo que el practicante acceda a estados de conciencia superiores. A través de estas permutaciones, el cabalista busca sintonizarse con la estructura subyacente del universo y revelar conexiones ocultas entre diferentes aspectos de la existencia. El método de transposición de letras, conocido como temurá, es una de las técnicas más utilizadas en la tradición cabalística. Se basa en la sustitución de letras según patrones específicos, generando variaciones que pueden modificar el sentido original de una palabra o revelar nuevas capas de significado. Dentro de esta práctica existen sistemas como Atbas, Albam y Atbach, que establecen reglas fijas para reorganizar las letras y extraer información oculta en los textos sagrados. Otra técnica relevante es la gematría, que asigna valores numéricos a las letras y permite encontrar equivalencias entre palabras que comparten la misma suma. Este principio se basa en la idea de que los números no son meros signos cuantitativos, sino expresiones de principios espirituales. Al analizar las correspondencias numéricas, los cabalistas buscan descubrir mensajes ocultos en la Torá y establecer conexiones entre conceptos aparentemente dispares. En el contexto de la cábala práctica, las combinaciones y permutaciones de letras han sido utilizadas en ejercicios meditativos destinados a alterar la percepción y acceder a estados místicos. Se considera que la pronunciación de ciertas secuencias y la visualización de letras en configuraciones específicas pueden servir como un puente entre la conciencia ordinaria y los niveles superiores de la realidad. Esta tradición ha influido en diversas corrientes esotéricas, consolidándose como un método de exploración interna y una vía de conexión con las dimensiones más sutiles del universo. La influencia del Sefer Yetzirah en la mística judía medieval. El pensamiento místico judío experimentó un desarrollo significativo en la Edad Media, periodo en el que el Sefer Yetzirah adquirió una importancia creciente dentro de los círculos cabalísticos. Aunque sus orígenes se remontan a tiempos más antiguos, fue en esta época cuando los sabios y místicos judíos comenzaron a interpretar sus enseñanzas de manera más estructurada, integrándolas en sistemas de pensamiento más amplios. Uno de los exponentes clave en la recepción del texto fue Abraham Abulafia, quien desarrolló la cábala estática, basada en la meditación con letras hebreas y la pronunciación de combinaciones específicas. Para Abulafia,
El Sefer Yetzirah ofrecía un método práctico para alcanzar estados alterados de conciencia y acceder a experiencias de unión con la divinidad. Su sistema enfatizaba la repetición de fonemas sagrados, los movimientos de la respiración y la concentración en permutaciones de nombres divinos, en un proceso que consideraba capaz de inducir visiones proféticas y una expansión de la percepción mística. El impacto del texto también se reflejó en la cábala teosófica, representada por obras como el Zohar. Aunque este último desarrolló una visión más compleja sobre la estructura de la divinidad, muchos de sus conceptos fundamentales tienen paralelismos con las enseñanzas del Sefer Yetzirah. La idea de la creación mediante la combinación de letras y números se integró en la cosmovisión cabalística medieval, influyendo en la interpretación de la Torá y en el estudio de la gematría como herramienta para revelar significados ocultos en los textos sagrados. La influencia del Sefer Yetzirah no se limitó al ámbito judío. Su estructura conceptual llamó la atención de pensadores cristianos y esotéricos de la época, como Pico della Mirandola y otros místicos renacentistas, que vieron en sus enseñanzas un puente entre la tradición hebrea y el pensamiento hermético. Este proceso de difusión llevó a la inclusión de sus ideas en círculos alquímicos y filosóficos europeos, donde se le consideró un tratado sobre la relación entre el lenguaje, la creación y la estructura del cosmos. El desarrollo de la mística judía medieval no solo amplió la interpretación del Sefer Yetzirah, sino que también consolidó su papel dentro de la tradición cabalística. Su legado se extendió a escuelas posteriores, como la cábala luriana, que reinterpretó algunos de sus conceptos en el contexto de la teoría de la contracción divina y la reparación cósmica. A lo largo de los siglos, su influencia se ha mantenido como una fuente clave para el estudio del misticismo y la naturaleza de la creación. Las direcciones del espacio y su impacto en la geometría sagrada. La concepción de las direcciones espaciales en el Sefer Yetzirah está profundamente relacionada con la estructura del universo y la geometría sagrada. Se describen 10 profundidades que definen el marco de la realidad: la profundidad del comienzo, del fin, del bien, del mal, de arriba, de abajo, del este, del oeste, del norte y del sur. Estas profundidades no solo delimitan el espacio físico, sino que también establecen un modelo simbólico que representa la interacción de las fuerzas cósmicas en la creación. El texto introduce la idea de las 6 direcciones cardinales como los límites del mundo manifestado. Cada una de estas direcciones está sellada con combinaciones de las letras sagradas que representan la esencia divina actuando en el universo. Este concepto refuerza la idea de que el espacio no es un vacío pasivo, sino una estructura viva y dinámica donde las fuerzas espirituales operan de manera constante. La relación entre las direcciones y la geometría sagrada se evidencia en la correspondencia con el cubo del espacio, una figura clave en la tradición cabalística. Este cubo se construye a partir de las 6 direcciones y sus 12 bordes diagonales, estableciendo una conexión entre el esquema espacial y la manifestación de la realidad. En esta visión, el espacio es un reflejo de las leyes cósmicas y su estructura geométrica es un mapa de las fuerzas divinas que lo sostienen. El uso de las direcciones espaciales en la cábala también se vincula con la práctica meditativa. Se considera que orientar la mente hacia cada una de estas direcciones y visualizar su conexión con el flujo de la energía sagrada permite armonizar la percepción con la estructura del universo. Esta práctica tiene paralelismos con otras tradiciones místicas que utilizan la orientación como herramienta para alinear la conciencia con el orden cósmico. La concepción del espacio en el Sefer Yetzirah trasciende la simple ubicación de los objetos en un plano físico. Cada dirección encierra un significado profundo que refleja la interconexión entre lo material y lo espiritual. A través de su estudio, se revela una visión del universo en la que la geometría, la numerología y el simbolismo se combinan para ofrecer una comprensión más amplia del orden que rige la existencia. La conexión entre el tiempo, el alma y las dimensiones ocultas.
El Sefer Yetzirah establece una relación profunda entre el tiempo, la estructura del alma y las dimensiones ocultas de la realidad. Este vínculo se fundamenta en la concepción de que la existencia no es un fenómeno estático, sino una dinámica continua de cambio y transformación. La tradición cabalística describe la realidad como un entramado de fuerzas que operan en diferentes planos, donde el tiempo es un componente esencial en la configuración de la experiencia humana y la estructura cósmica. El texto divide la existencia en tres ámbitos fundamentales: el mundo, el año y el alma. El mundo representa el espacio físico, el año simboliza el tiempo y el alma encarna la dimensión espiritual. Estos tres aspectos no son entidades separadas, sino expresiones de una misma unidad que se manifiesta en distintos niveles. La relación entre ellos es análoga a la interacción entre las sefirot, donde cada elemento refleja y se contiene en los demás. De esta manera, el tiempo no es un flujo lineal independiente, sino una manifestación de las fuerzas cósmicas que estructuran la realidad. El concepto de tiempo en el Sefer Yetzirah no se limita a la sucesión cronológica de eventos. Se lo concibe como un círculo en constante movimiento, en el cual los ciclos naturales y cósmicos reflejan una estructura de repetición y transformación. La alternancia de estaciones, la sucesión de días y noches, e incluso los ritmos biológicos humanos son expresiones de este patrón cíclico. La frase «el círculo en el año es como un rey en sus dominios» enfatiza la idea de que el tiempo es una fuerza ordenadora que rige la existencia, funcionando como un reflejo del orden divino. Desde una perspectiva cabalística, el tiempo está intrínsecamente ligado al alma. Así como los ciclos cósmicos marcan la transformación del mundo físico, la evolución espiritual del ser humano también se desarrolla en ciclos. El alma experimenta periodos de ascenso y descenso, de expansión y contracción, en un proceso que refleja la interacción de las fuerzas del universo. Se afirma que todo lo que ocurre en la realidad externa tiene su contraparte en la dimensión interior del individuo, lo que refuerza la idea de que el ser humano es un microcosmos que replica la estructura del macrocosmos. En términos dimensionales, el texto distingue entre diferentes planos de existencia. Solo en el espacio físico se puede mover libremente en cualquier dirección, mientras que en el tiempo la movilidad está restringida a una única dirección, del pasado hacia el futuro. En la dimensión espiritual, sin embargo, el movimiento trasciende estas limitaciones, permitiendo a la conciencia expandirse y alcanzar niveles superiores de comprensión. Esta distinción es crucial en la práctica cabalística, ya que implica que el tiempo no es una barrera absoluta, sino un vehículo a través del cual el alma puede acceder a realidades más elevadas. El Sefer Yetzirah sugiere que la clave para comprender la relación entre tiempo y alma reside en la integración de los opuestos. Así como las estaciones del año alternan entre extremos de frío y calor, la evolución del alma oscila entre estados de contracción y expansión. Este principio es el fundamento de muchas prácticas místicas que buscan armonizar la conciencia con los ciclos naturales, permitiendo que el individuo trascienda la percepción ordinaria del tiempo y acceda a una comprensión más profunda de su naturaleza esencial. La relación entre tiempo, alma y dimensiones ocultas establece un modelo en el que la existencia es vista como un proceso de transformación constante. A través del estudio y la contemplación de estas conexiones, el cabalista busca alinearse con la estructura subyacente del universo, reconociendo que la realidad es mucho más vasta y compleja de lo que la percepción sensorial permite captar. La clave de este conocimiento radica en comprender que la vida no es una línea recta, sino un entramado de ciclos interconectados que reflejan el ritmo mismo de la creación. El poder del lenguaje y la vibración en la creación cabalística. El Sefer Yetzirah expone que el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino una herramienta con la capacidad de modelar la realidad. En su enseñanza, la creación del universo ocurrió a través de la palabra,
lo que implica que el sonido, la vibración y la pronunciación de las letras hebreas poseen un poder esencial en la estructura del cosmos. Cada letra del alfabeto no es solo un símbolo gráfico, sino una fuerza activa que influye en la existencia. Uno de los aspectos clave del texto es la relación entre el sonido y la manifestación. Se describe un proceso en el que la emisión de la voz es el primer acto creador, seguido por la vibración que le da forma y, finalmente, por la articulación de la palabra que concreta la intención. La secuencia sonido, viento y habla representa la evolución del poder creador desde una energía informe hasta una estructura definida. El sonido inarticulado se relaciona con la sabiduría primordial, la vibración con la mediación de la energía y la palabra con la concreción de la forma. El Sefer Yetzirah también vincula las letras con la estructura de la existencia. Cada una tiene un valor numérico y una energía específica, lo que permite que sean utilizadas en combinaciones y permutaciones destinadas a generar efectos en distintos niveles de la realidad. Las letras madres, dobles y elementales funcionan como bloques constructores que, al pronunciarse de manera correcta, pueden influir en la conciencia y en el entorno. La idea de que el lenguaje contiene un poder transformador es una de las bases de la cábala práctica, donde la repetición de ciertas combinaciones busca alterar la percepción y acceder a estados elevados de comprensión. Desde una perspectiva más profunda, el uso del lenguaje en la tradición cabalística no se limita a su función ordinaria. El nombre de un objeto no es solo una etiqueta arbitraria, sino una expresión de su esencia. Se considera que los nombres divinos poseen una vibración especial capaz de activar diferentes aspectos de la realidad. La pronunciación de estas secuencias es vista como un medio para conectar la conciencia humana con los principios fundamentales de la creación. El texto destaca que la voz es el puente entre el pensamiento y la acción. No solo permite la comunicación, sino que también actúa como una manifestación de la voluntad. En la cábala, esta idea se refleja en la práctica de la meditación con nombres sagrados, donde la vocalización adecuada de ciertos sonidos es vista como un medio para transformar la realidad interior y exterior. La vibración generada por la entonación de palabras específicas no solo resuena en el nivel físico, sino también en el nivel espiritual, creando patrones de energía que pueden alterar el estado del individuo y su entorno. El concepto de que la vibración y el lenguaje son fuerzas creativas no se limita a la teoría, sino que se aplica en rituales y ejercicios meditativos destinados a influir en la realidad. Desde la repetición de combinaciones específicas hasta la contemplación de letras en estados de concentración profunda, la cábala ha desarrollado un sistema donde el sonido es una herramienta de transformación. Esta visión refuerza la idea de que el universo no es una estructura estática, sino un entramado dinámico de energías que responden a las frecuencias y ritmos de la palabra. Los métodos de meditación basados en el Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah es mucho más que un tratado cosmológico o lingüístico, ya que en su interior se encuentran indicaciones sobre prácticas meditativas que han sido fundamentales en la tradición cabalística. Estas técnicas tienen como objetivo alterar la percepción ordinaria de la realidad, permitiendo al practicante acceder a estados de conciencia superiores y establecer una conexión con los principios divinos. A lo largo de la historia, místicos judíos han desarrollado y perfeccionado estas prácticas, vinculándolas con el uso de los nombres divinos, la contemplación de la sefirot y la manipulación de las letras hebreas. La recitación del nombre divino como mantra. Uno de los métodos más utilizados en la tradición cabalística es la repetición del tetragrama sagrado. La pronunciación rítmica de las letras del nombre de Dios ha sido empleada para alcanzar estados alterados de conciencia, siguiendo un proceso de concentración profunda. Según los estudiosos del texto, esta práctica permite al practicante elevarse hacia dimensiones espirituales más altas, alejándose de la percepción ordinaria del tiempo y el espacio. Este enfoque se asemeja a técnicas encontradas en otras tradiciones místicas,
donde la vibración del sonido actúa como un medio de expansión de la conciencia. En algunas versiones de esta práctica, el nombre divino no solo se recita, sino que se vocaliza de manera específica, alternando tonos y respiraciones controladas. Cada sílaba se repite con pausas medidas, permitiendo que la mente se sincronice con la vibración generada. Se considera que este proceso activa centros internos de percepción y facilita la experiencia de unidad con lo divino. La oscilación entre pensamiento verbal y no verbal. El Sefer Yetzirah menciona la importancia de equilibrar el pensamiento discursivo con el pensamiento contemplativo. En la tradición cabalística, este principio se conoce como la oscilación entre Bina y Jochma, es decir, entre el pensamiento estructurado y la sabiduría intuitiva. Este método consiste en alternar entre periodos de análisis lógico y momentos de contemplación silenciosa, permitiendo que la mente se expanda más allá de sus límites habituales. Para lograr este estado, el practicante se enfoca en un concepto o símbolo, desglosándolo intelectualmente en sus distintos niveles de significado. Luego, abandona toda reflexión consciente y permite que el entendimiento surja espontáneamente sin necesidad de palabras. Este método ha sido descrito como una forma de vaciar la mente para que la iluminación pueda entrar sin interferencias del pensamiento racional. La contemplación de las sefirot. Las sefirot, concebidas como los canales a través de los cuales la energía divina fluye en el universo, son utilizadas en diversas técnicas meditativas. La práctica consiste en visualizar cada una de estas emanaciones en orden ascendente o descendente, estableciendo una conexión con sus atributos específicos. Durante la meditación, el practicante puede concentrarse en una sefirá particular, tratando de absorber sus cualidades y trasladarlas a su propia conciencia. Este método se basa en la idea de que la contemplación de estas esferas permite sincronizar la conciencia humana con la estructura del cosmos. Al alinearse con la sefirot, se accede a un estado de percepción ampliada que permite comprender la realidad desde una perspectiva más elevada. La manipulación de las letras hebreas y las combinaciones místicas. Otro de los métodos esenciales descritos en el Sefer Yetzirah es el uso de combinaciones de letras para inducir estados de percepción superior. Según el texto, las letras hebreas no son solo símbolos gráficos, sino vibraciones activas que estructuran la realidad. La permutación y repetición de secuencias específicas puede modificar la conciencia y generar un contacto más directo con las fuerzas divinas. La técnica más conocida dentro de esta categoría es la práctica de Tzeruf, que consiste en la combinación de letras mediante permutaciones precisas. Se considera que cada variación genera una vibración distinta que puede desbloquear conocimientos ocultos o alterar la estructura de la mente del practicante. Además, algunos cabalistas han utilizado la visualización de letras en secuencias geométricas como un medio para alinear la conciencia con los principios fundamentales del universo. Se han registrado ejercicios donde se imagina cada letra rodeada de luz, girando en el espacio o fusionándose con otras para formar palabras sagradas. El control de la respiración y los movimientos corporales. Algunas prácticas meditativas asociadas al Sefer Yetzirah incorporan el control de la respiración como un elemento clave para alcanzar estados elevados de percepción. En ciertos métodos, la inhalación y la exhalación se sincronizan con la vocalización de letras o nombres divinos, regulando el flujo de energía dentro del cuerpo. Se cree que este proceso permite purificar la mente y expandir la conciencia hacia planos más sutiles. En algunas variantes avanzadas de la práctica, el movimiento de la cabeza o de las manos acompaña la pronunciación de ciertas sílabas. Este método, desarrollado por místicos como Abraham Abulafia, busca generar una resonancia interna que facilite la experiencia mística. La combinación de respiración, vibración sonora y movimiento físico crea un estado de concentración profunda, permitiendo que el practicante acceda a niveles de percepción no ordinarios.
Las técnicas meditativas asociadas al Sefer Yetzirah constituyen un sistema sofisticado de exploración de la conciencia. Lejos de ser meros ejercicios teóricos, estos métodos han sido utilizados por generaciones de místicos para penetrar en los secretos del universo y acceder a estados de percepción trascendentes. La repetición de nombres sagrados, la contemplación de la sefirot, la manipulación de letras y el control de la respiración son algunas de las herramientas que han permitido a los practicantes desarrollar una conexión más profunda con las dimensiones ocultas de la existencia. El estudio detallado de estos métodos revela una comprensión avanzada de la mente y su relación con la realidad. A través de estas prácticas, el cabalista busca no solo expandir su conciencia, sino también armonizar su ser con la estructura fundamental del cosmos, alcanzando así un conocimiento que va más allá del intelecto y se convierte en experiencia directa. Las interpretaciones filosóficas del texto en la tradición cabalística. El Sefer Yetzirah ha sido objeto de múltiples interpretaciones filosóficas a lo largo de la historia de la Cábala. Su lenguaje simbólico y su estructura enigmática han permitido que distintos pensadores lo integren dentro de marcos filosóficos variados, desde el neoplatonismo hasta el pensamiento místico medieval. En el desarrollo de la tradición cabalística, el texto ha sido entendido tanto como un tratado cosmológico como una guía para la meditación y la contemplación de la realidad divina. La influencia del neoplatonismo y el pensamiento pitagórico. Los cabalistas medievales encontraron en el Sefer Yetzirah un punto de conexión con las enseñanzas neoplatónicas. La idea de que la creación es el resultado de un proceso de emanación gradual desde una unidad absoluta hasta una multiplicidad estructurada coincide con la visión de filósofos como Plotino y Proclo. El concepto de la sefirot como principios intermedios entre lo divino y lo manifestado tiene paralelos con las enadas neoplatónicas, que representan niveles de realidad entre el uno y el mundo material. Desde la perspectiva pitagórica, la noción de que las letras y los números son los fundamentos de la existencia también encuentra resonancia en el texto. La estructura del universo basada en 10 sefirot y 22 letras refleja la importancia del número como principio organizador de la realidad, una idea fundamental en la filosofía pitagórica. La relación entre el lenguaje y la creación también ha sido comparada con la teoría del logos en la tradición griega, donde la palabra es vista como el principio ordenador del cosmos. La dualidad entre lo trascendente y lo inmanente. El texto presenta una visión de la divinidad que alterna entre lo completamente inaccesible y lo manifiesto en la estructura del universo. Este dualismo ha sido objeto de reflexión dentro de la tradición cabalística, que distingue entre la esencia incognoscible y la revelación progresiva de la divinidad a través de la sefirot. Esta distinción también aparece en la teología negativa de filósofos medievales como Maimónides, quien sostenía que la única manera de describir a Dios era a través de lo que no es, en lugar de lo que es. La interacción entre lo trascendente y lo inmanente ha sido interpretada como un reflejo del equilibrio cósmico, en el que las fuerzas opuestas se encuentran en una constante tensión dinámica. Esta visión se ha vinculado con la doctrina de la coincidentia oppositorum, un concepto desarrollado por el misticismo cristiano y la filosofía hegeliana, en el que los opuestos no son irreconciliables, sino que forman parte de una unidad superior. La exégesis cabalística y el método del Pardes. Dentro de la tradición cabalística, el Sefer Yetzirah ha sido interpretado siguiendo el método exegético del Pardes, que divide la comprensión de los textos sagrados en 4 niveles. Pesat, interpretación literal del texto. Remez, comprensión simbólica y alegórica. Derus, exploración moral y homilética. Sad, interpretación mística y esotérica. El nivel Sad es el más relevante dentro de la Cábala, ya que busca desentrañar los secretos ocultos en las letras y las permutaciones del texto. Bajo esta perspectiva, el Sefer Yetzirah es un manual cifrado que revela el funcionamiento del cosmos y las claves para acceder a la sabiduría divina.
La visión del universo como un sistema interconectado. Uno de los aspectos más importantes del texto es su énfasis en la interconexión de todas las cosas. Desde la perspectiva cabalística, el mundo físico, el tiempo y el alma no son entidades separadas, sino expresiones de una misma realidad subyacente. Esta concepción ha sido interpretada en términos filosóficos como un modelo holístico del universo, en el que cada nivel de existencia refleja una estructura más profunda. Este enfoque ha llevado a algunos estudiosos a comparar la visión del Sefer Yetzirah con la física moderna, especialmente con la teoría de las cuerdas, que postula que la realidad está formada por vibraciones fundamentales en múltiples dimensiones. La idea de que las letras y los números contienen la clave para la estructura del universo encuentra un paralelo en la concepción de la materia como una serie de frecuencias interconectadas. Las interpretaciones filosóficas del Sefer Yetzirah han permitido su integración en diferentes corrientes de pensamiento, desde el neoplatonismo hasta la mística medieval. Su influencia ha trascendido el ámbito judío, influyendo en filósofos y esoteristas cristianos y musulmanes. La riqueza simbólica del texto lo convierte en una fuente inagotable de estudio, cuya profundidad sigue siendo explorada en el contexto de la filosofía y la cábala contemporánea. El legado del Sefer Yetzirah en la mística contemporánea. El Sefer Yetzirah ha mantenido su relevancia en la mística contemporánea, trascendiendo los círculos cabalísticos tradicionales y expandiendo su influencia en diferentes corrientes esotéricas y filosóficas. A lo largo de los siglos, su enseñanza ha sido reinterpretada por pensadores, místicos y estudiosos que han encontrado en sus principios un marco para comprender la relación entre el ser humano y la estructura cósmica. En tiempos recientes, el acceso a la cábala ha dejado de ser exclusivo de círculos cerrados y se ha abierto a un público más amplio, gracias a la proliferación de traducciones y estudios sobre sus textos fundamentales. Esto ha permitido que el Sefer Yetzirah sea explorado desde nuevas perspectivas, integrándose en el estudio de las ciencias ocultas y otras tradiciones místicas. Su influencia ha sido reconocida en sociedades iniciáticas y órdenes esotéricas, que han incorporado sus enseñanzas en sus rituales y sistemas de conocimiento. Uno de los aspectos más destacados de su legado en la actualidad es su relación con el concepto de la interconexión universal. La idea de que todas las partes del universo están interrelacionadas y que la realidad es una expresión de principios ocultos ha resonado con las tendencias filosóficas y científicas contemporáneas. Algunos autores han encontrado paralelismos entre sus enseñanzas y ciertos postulados de la física cuántica, especialmente en lo referente a la influencia del observador en la configuración de la realidad. La noción de que el lenguaje y la vibración tienen un papel en la estructura del universo ha sido interpretada a la luz de teorías modernas sobre la naturaleza de la materia y la energía. La expansión del estudio de la cábala también ha dado lugar a intentos de sincretismo con otras tradiciones espirituales. Algunos investigadores han explorado similitudes entre la visión cabalística del cosmos y doctrinas provenientes del Vedanta, el budismo y otras corrientes místicas. Este enfoque ha llevado a una revalorización del Sefer Yetzirah como un texto que trasciende su contexto original y puede aportar claves para la comprensión de la experiencia espiritual en diversas culturas. Su enseñanza sobre la naturaleza del tiempo, la estructura de la realidad y la interacción entre el lenguaje y la creación sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan un conocimiento más profundo de los misterios del universo. El resurgimiento del interés por la cábala ha coincidido con una época de crisis espiritual y búsqueda de significado en un mundo dominado por el materialismo. En este contexto, el Sefer Yetzirah se presenta como una obra que ofrece una visión del universo basada en principios atemporales, proporcionando herramientas para la introspección y el desarrollo espiritual. Su estructura simbólica y su enseñanza sobre las relaciones ocultas entre los elementos de la creación siguen atrayendo a quienes buscan una comprensión más profunda de la existencia.
El estudio de este texto no se ha limitado a los ámbitos tradicionales del judaísmo, sino que ha sido adoptado por diversas corrientes místicas y esotéricas que han encontrado en su contenido una fuente de sabiduría aplicable a la evolución de la conciencia. A medida que la humanidad avanza en su exploración de la espiritualidad, el Sefer Yetzirah continúa siendo un faro para aquellos que buscan un conocimiento más profundo de la realidad, manteniendo su lugar como una de las obras fundamentales del pensamiento místico y cabalístico. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los misterios del Sefer Yetzirah. Esperamos que este análisis haya sido una puerta de acceso al conocimiento profundo que encierra este antiguo texto cabalístico y que sus enseñanzas te hayan inspirado a reflexionar sobre la estructura del universo, el tiempo, el alma y la vibración del lenguaje sagrado. Si deseas profundizar en esta obra fundamental de la mística judía, te recomendamos la lectura de Fundamentos da Cábala, Sefer Yetzirah de Carlos Antonio Pereira Campani, un estudio detallado que ofrece una visión enriquecedora sobre la influencia de este tratado en la tradición cabalística y su aplicación en la meditación y el pensamiento esotérico. Agradecemos al autor por su labor en la recopilación y análisis de este texto, proporcionando una perspectiva que permite comprender su relevancia tanto en la antigüedad como en el estudio místico contemporáneo. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.